Ahora sí yo quiero hablarles, vamos a comenzar de lleno al tema de esta mañana. Quiero hablarles, siempre me han gustado los temas de historias y especialmente historias de la Biblia, siempre me han gustado. Y las que me han conocido saben que siempre me ha gustado hablar especialmente de damas, de mujeres de la Biblia. Y hoy quiero hablar de una específico. No tenía nada malo de qué hablar de esa mujer. Recuerda que uno hablaba de Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Y la Biblia lo dice. En lo que habla en Hebreos 11 dice Rahab la prostituta. ¿Quién era María Magdalena? Tristemente también una mujer así. ¿Quién era la mujer samaritana? No nos habla de que era una prostituta, pero sí nos hablaba que tenía 5 maridos. Y cuando el Señor le pregunta, dice, no, el que tenía tampoco era su marido. Eran vidas tristes de cada uno. Pero el Señor, yo digo, el Señor no dejó esto en la Biblia escrito por dejarlo. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿con qué gente se relacionaba con Jesús? ¿Con reyes? ¿Con gobernadores? ¿Con gente de la hay? No, el Señor siempre estuvo con gente sencilla, humilde y pecadora, como somos cada uno de nosotros. Y Él dejó esas enseñanzas, porque si esas mujeres de la Biblia pudieron, en este momento yo sé que están en el cielo. No me vayan a malentender, aunque decir que no, que están allá en el cielo como Moisés. No. A lo que me refiero es que cuando el Señor venga por segunda vez, estas mujeres van a ser levantadas y tienen seguro ya el cielo. ¿Verdad que sí? La Biblia no lo dice. Van a tener ese privilegio de estar en el cielo. Pero el Señor puso estas mujeres para que nos dieran a nosotros enseñanza. Y hoy quiero hablar de una. Vamos a ver, quiero que ustedes me digan de quién voy a hablar hoy. Ella era esposa de un gran hombre. Excelente hombre, nos dice la Biblia. Era un hombre íntegro, era un hombre generoso, era un hombre hospitalario, era un hombre que donde iba inspiraba respeto y era un hombre, por sobre todo, obediente a Dios. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? De Abraham. Nuestro padre Abraham, como dice la cancioncita, nuestro gran patriarca Abraham. Entonces, ¿de quién voy a hablar? ¿Cómo se llamaba su esposa? Y si nosotros vemos, la hermana White la Biblia no nos habla de la juventud de Sara ni de la juventud de Abraham. La Biblia nos comienza ya de cierta edad. Pero al saber Abraham, la señora White dice que en su juventud el Señor lo separó. Y no es que lo haya separado así porque no. El Señor vio el corazón de Abraham. Abraham era así desde su juventud. Era un hombre íntegro, era un hombre generoso, era un hombre que inspiraba respeto desde su juventud. El Señor lo cuidó porque estaba en medio de un mundo lleno de idolatría. Pero Abraham siempre estuvo separado de esos lugares o de ese mundo donde él vivía, sin haber conocido primero a Dios. Esas cualidades que el Señor ve en cada uno de nosotros es lo que nos lleva a nosotros a actuar por fe. Y eso fue lo que llevó a Abraham. Cuando el Señor le dio la orden de que saliera, él ni lo pensó, ni corto ni perezoso, porque el Señor ya conocía el corazón de Abraham. Ahora vamos a hablar, ver este hombre con estas cualidades, ¿cómo nosotros nos imaginamos a Sara? ¿Cómo se imaginan ustedes a Sara? De saber que este hombre tenía estas cualidades, ¿iba a conseguirse cualquier mujer? ¿Qué piensan ustedes? Si nosotros vemos a este hombre, también vemos nosotros como a Sara en un marco como de dignidad y de honor, ¿verdad que sí? Y si de vez en cuando digo otro nombre que no sea Sara, me perdonan y me recuerdan, porque a veces se me vienen otros nombres en la cabeza mientras estoy contando la historia y se me escapa Sara. Sarai, que comenzó primero con ese nombre. Siempre la vemos de eso. Ahora yo les pregunto, ¿será que la vida de Sara siempre era así? Como la vemos en el marco de dignidad y de honor, al lado de este hombre, que era eso que el Señor lo llamó, un hombre justo,
Eso fue como el Señor llamó a Abraham, un hombre justo. ¿Ustedes creen que Sara siempre fue así? Los que han leído la historia, a veces nos ponemos a leer las historias y no vamos a los detalles que realmente deberían suceder. Pero si nosotros vamos a la descripción bíblica de la vida de Sara, no nos es imposible, queridos hermanos, dejar de notar ciertas reacciones que Sara tenía. Mira las reacciones. Ella sabía manipular, o sea, era una mujer manipuladora. Era una mujer impaciente. Era una mujer arisca. Era una mujer maquinadora. Era regañona. Era una mujer regañona, era una mujer malhumorada, era una mujer quejumbrosa y fuera de eso era una mujer celosa. Pero al final la Biblia nos habla, al final que nos habla de la historia de Sara, nos dice que no obstante fue ella una modelo perfecto de gracia piadosa y de mansedumbre. ¿Qué tal? Como dicen en mi país, ¿cómo nos quedó el ojo? ¿Cómo puede una mujer ser así, manipuladora, impaciente, celosa, regañona, malhumorada, amargada? Son reacciones que no nos gustaría tener en nosotros. Pero a ver, estas reacciones no existen en nosotros. Otra cosa, caballeros, espero que no me estén pensando, yo conozco una así parecida, ¿verdad? Van a decir, yo conozco una así. No crean que porque estoy hablando de Sara voy a hablar a las mujeres. No, porque también hay hombres que son así, ¿verdad? Manipuladores, regañones, celosos, malhumorados, también los hay. Pero lo hermoso es que al final dicen que ella era una mujer modelo perfecta, una mujer de gracia y de mansedumbre. ¿Saben qué? Ay, a mí me da como cierta tranquilidad el darme cuenta que Sara era una mujer humana como ustedes y una mujer humana como yo. Que cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, cuando permitimos que Jesús entre en nuestros corazones, cuando le damos nuestra mente, nuestro corazón solamente a Él para lo que dirige, hay ese cambio donde nos puedan llamar a nosotros como un modelo perfecto de ser hombres y mujeres piadosos y misericordiosos. Solo Él es el que hace el cambio en cada uno de nuestros corazones. Solo Él. Que somos malhumorados, lo somos, porque somos humanos y también somos pecadores. Y cuando nos alejamos de Dios, esas características están en nosotros. Malhumorados, de mal genio, regañosos, celosos, criticadores. Todas esas cosas que están en nosotros están cuando nosotros nos alejamos del de arriba. ¿Verdad que sí? Ahora, hay una característica muy bonita que la Biblia, es una característica especial que hablan de Sara. A ver si alguno me dice, la Biblia siempre dice, Sara fue así, Sara es así. ¿Recuerdan? La Biblia siempre nos habla de que Sara era una mujer hermosa, extremadamente hermosa. ¿Saben que hay una tradición musulmán que dice que el Señor, para ellos Sara era idéntica a Eva, según esta tradición musulmana, que Sara era idéntica a Eva? ¿Se pueden imaginar lo hermoso que para esta gente era esta mujer? A ver, ¿quién era Eva? La primera mujer que salió de las manos de un Dios creador. Perfecta era, un mujerón de 3 metros. Imaginémoslo lo más bonito que podamos ver nuestros ojos terrenales. No sé para el Señor, no sé para Dios qué era bonito. Si es lo mismo que nosotros vemos bonito, no sé si para Dios era igual. Pero lo que sí era una mujer que era perfecta. Había salido perfecta de las manos de Dios. Y estos musulmanes, según la tradición, decían que era. Y no solo ella, esta tradición también dice que Alá le había puesto a Eva
2 tercios de belleza. Y los otros tercios lo repartió entre todas las otras mujeres del mundo. Muchos pensaríamos, entonces yo no alcancé. Yo no alcancé. Imagínense, otros 2 tercios, todo se lo dio a Eva, yo no alcancé. Pero saben que esta expresión me parece a mí especial. Y yo voy a hacer un paréntesis aquí. Porque cuando a uno le piden, casi siempre cuando vamos a las iglesias y nos piden a nosotros para hablar con nuestras hermanas, hay un tema que siempre a mí me ha preocupado y que siempre lo piden. Es sobre la autoestima. Hermanos, si usted ama a Dios, su autoestima, si Dios está aquí, su autoestima tiene que ir en el nivel balanceado. Nunca podemos tener una autoestima más allá que podamos ver a las demás de hombro o una autoestima peseteada. ¿Por qué? Somos creadas por Dios y Dios dijo que nos hizo ¿a qué, hermana Ada? A su semejanza. O sea que un pedacito de lo que el Señor nos puso a cada uno de nosotros es ver al Señor, porque así fue como Él nos hizo a nosotras. ¿Saben que fui a Florida a una actividad de damas? Y una de ellas fue la que tuvo seminarios con nosotros, fue la señora Bullón. No sé cuántos de ustedes conocen a la señora Bullón. Mira, esta mujer es tremenda, es todo lo contrario al pastor Bullón. Pero eso sí, son idénticos. Imagínense al pastor Bullón vestido de mujer y con una peluca negrita. Igualita a su esposa. De verdad, son igualitos. Así son todos bajitos, son todos gorditos. Y la señora Bullón llega y se nos para aquí y me dice, muchachas, yo soy una mujer sexy. Ella tiene más de 60 años, tiene ella. Pero se levanta y se despierta y nos mira. Yo soy una mujer sexy. Pues todo el mundo nos dio risa. Y no vimos la intención de ella, todo el mundo lo dio risa, porque como uno tiene un prototipo de una mujer sexy, bueno, es una mujer que, bueno, imaginémosla, esa es la forma que el mundo ve una mujer sexy, no una chaparrita, gordita y negrita como es ella. Entonces se levanta y dice, sí, yo soy una mujer sexagenaria. Y todo el mundo nos dio risa. Sexy pasa de sus 60 años. O sea, la autoestima estaba bien de la señora. A pesar de que tiene 60 años, se siente una mujer hermosa. Y ella decía, bueno, a veces querían tomarle foto a ella y decían, no, déjenme. Tú sabes que el pastor Bullón termina la predicación y parece como un animalito y va y se esconde. ¿Sí? Él va y se mete para... No, ella dice, yo, se acomoda. Cuando yo termine el seminario, déjenme que esté tranquila y me relajo. Entonces, este hermoso rostro y este hermoso cuerpo va a ir a desfilar por allá afuera y pueden tomarle todas las fotos que quieran. Hermanos, porque debemos nosotros como cristianos, como parte de esta iglesia y que amamos a Dios, debemos siempre vernos de esa forma. Porque para Dios somos únicos. El Señor me creó a mí y con mi molde no hizo nada más. Yo soy única, mi molde Él lo desbarató. Cada uno de nosotros somos únicos. Así que no podemos permitir que un hombre venga a malograrnos a nosotras. No podemos permitir que otras mujeres vengan a burlarse de nosotras. No, porque si Dios está aquí, Dios siempre va a tener en nosotros la estima necesaria que nosotros debemos tener. Pero tenemos que permitir que sea Dios el que se encargue de eso. El relato de la Biblia siempre nos dijo que Sara era una mujer hermosa. Primero la conocimos como Saraí. Después el Señor le cambia su nombre a Sara, que significa princesa. Y se lo cambia después de los 90 años, que fue donde le dio el hijo que prometió. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos años tenía Sara cuando nosotros comenzamos a ver la historia de él en la Biblia? ¿Cuántos años tenía ella? ¿Se acuerda, hermano Liz? ¿Cuántos años tenía Sara y cuántos años tenía Abraham cuando ya nosotros comenzamos a leer la historia de Abraham y de Sara? 65 años tenía. Recuerden que Abraham le llevaba 10 años, 75. 65 años tenía esa mujer y la Biblia sigue diciendo que era una mujer hermosa.
hermosa. Esa es una característica especial que siempre la Biblia, y me ha llamado la atención porque siempre de otras personas no habla tanto la Biblia como una mujer completamente hermosa. Abraham sabía que su esposa era codiciada y la codiciaban faraones y la codiciaban reyes porque querían tomarla para ella. El solo ver esa mujer, yo no sé, díganme ustedes, si eso era la belleza de Sara, ¿era como una bendición o era una maldición para el pobre Abraham? Sara era favorecida donde iba y era por su belleza. ¿Ustedes recuerdan que hubo un faraón que quiso tomarla? Pero había algo que hacía Abraham. Abraham nunca la presentó como su esposa, siempre la presentaba como su hermana, pero no eran mentiras, ellos eran hermanos, medio hermanos por padre de papá. Era su hermano. ¿Por qué nunca la presentaba como su esposa? Porque si la presentaba como su esposa ante un faraón o ante un rey, él sabía que lo desaparecían para poder quedarse, porque eso era la costumbre que tenían en ese tiempo. El plan de Dios no era que el pueblo de Israel tuviera reyes o tuviera gobernantes así. El mismo pueblo lo pidió, porque el Señor le dijo, ¿para qué reyes? Los reyes van a quitarte tus tierras, los reyes van a quitarte tu familia. Al pueblo de Israel no le importó. Así que si un rey o un gobernador se enamoraba o quería algo, lo podía tomar, no le importaba y nadie podía decir nada. Hubo un rey que también la tomó, ¿recuerdan el nombre? Abimelech. Pero siempre que alguien tomaba a Sara para sí, ¿qué le pasaba? El Señor siempre castigaba a ese ser. Al rey en un sueño le mostró: la mujer que tienes es la esposa de Abraham. El Señor castigó la matriz de la reina y la matriz de todas las otras mujeres que estaban alrededor de la reina. En sueños se le mostró, y ¿qué hizo el otro día? Devolvió a Sara y le dijo a Abraham, por favor, lárguese de aquí, váyase. Pero antes de irte, por favor, ora para que el Señor perdone lo que nosotros hicimos. Abraham siempre tuvo miedo con respecto a que le quitaran su esposa. Desde el momento en que Abraham y Sara se casaron, Sara siempre tenía un sueño, y su sueño era tener un hijo. Vamos a leer, busquemos en Génesis, busquemos a Génesis, el capítulo 11, el verso 29 y 30. Y ya me tocó a mí. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Abraham sabía que su esposa era estéril, pero no importó y se casó con ella. Pero dentro del corazón y la mente de Sara siempre añoró tener un hijo. Esperaba que Dios hiciera el milagro en ella. Recordemos que en ese tiempo las mujeres que tenían muchos hijos, las mujeres eran admiradas porque tenían muchos hijos, y cuanto más hijos tenían, eran más admiradas. Y según para ellas, si tenían más hijos, eran porque eran muy bendecidas por el Dios. Por eso en esa época la mujer que no tenía hijos era la mujer más desgraciada de su vida, digámoslo así, porque se sentía que no era admirada y segundo, no era bendecida por Dios. Ese era el sentir que tenían ellos. Pero ella añoraba. Hermanos, si aquí hay alguien que no ha podido tener hijos, siga orando igual como lo hicieron estas mujeres. ¿Ustedes recuerdan a Ana? Lloró, que creían que estaba borracha en el templo por un nené, y el Señor se lo dio. ¿Recuerdan a Zacarías y a su esposa? Ya viejos, el Señor le dio su hijo, que era ¿quién? Juan el Bautista, en su vejez, no en la juventud, en su vejez. Hermanos, el Señor sabe el tiempo, el Señor sabe el momento y el Señor sabe la hora. Pero tenemos que pedir,
pedir. Eso es lo que se estaba hablando ahora de fe. Cosas que podemos hacer nosotras, las podemos hacer. El Señor no las va a hacer si sabe que nosotros lo podemos hacer. Porque tenemos es un Dios de lo imposible. Yo hice lo que a mí me correspondía y el Señor vio que lo hice. Ya Él hace lo que para mí es imposible. Pero ¿se pueden imaginar a esta mujer? Miren, hermanos, yo cuando mi esposo y yo nos casamos, el plan de mi esposito y yo era que íbamos a tener hijos después de 2 años. Pues como apenas estábamos comenzando, no era nada lo que teníamos, estábamos recién casados, un pastor no gana mucho, así que lo único que teníamos era el juego de cama y la cocina, era lo único que se tenía, no teníamos absolutamente más. Cuando a mí siempre he tenido problemas con mis ovarios y con mi matriz y el doctor me había dicho a mí, Gladys, tú no puedes quedar embarazada hasta que hagas un tratamiento porque tienes la matriz desviada. Mientras tu matriz esté desviada, tú no vas a poder tener hijos. Hay que hacerte un tratamiento o una cirugía para poder acomodarte. Hermanos, no supe a qué hora se me acomodó la matriz, pero a los 2 meses de casada quedé embarazada. 2 mesecitos de casada quedé embarazada. Pero el Señor sabe hacer las cosas, hermano. Yo sí me asusté, porque mi plan no era todavía tener hijos. Ese no era, por cierto, hoy está mi hijo cumpliendo sus 26 años, está cumpliendo mi negro hoy, 8 de noviembre. Hace 27 años estaría yo en otro lugar. Pero el Señor, yo entiendo, yo le pregunté al Señor, pero ¿por qué? A pesar de que yo usaba pastillas anticonceptivas, no me ayudaban mucho por mi problema de la alergia, me producía mucha sinusitis y el estómago se me inflamaba. Así que tenía que tratar de tomarlas no mucho, y a pesar de que me cuidaba, justo 2 meses quedé embarazada. A mí me dio de todo, susto, pánico y de todo. ¿Sabes que uno como mamá nunca sabe de eso? Y cuando yo veo que mi esposo viene con los resultados, él estaba más verde que yo. Mi esposo tenía los ojos así grandotes y estaba más asustado que yo. ¿Qué vamos a hacer? Estaba verde. Pues bueno, ya el Señor nos lo mandó. Y sabe que después yo vine a entender por qué el Señor me mandó a mí a Orlando José a los 2 meses, bueno, quedé embarazada en los 2 meses de embarazo, a los 2 meses de casada. Y ahora entendí mucho. A veces uno tarde es donde se da cuenta el por qué el Señor hace esas cosas con uno. Hermanos, mi sueño, yo nunca anhelé casarme con un pastor. Yo fui a Medellín a estudiar y yo le huía a todos los pastores ministros que estaban estudiando y que ya se estaban saliendo, yo les huía. Segundo, no me quería casar con un venezolano. Yo detestaba a los venezolanos. En mi casa pasó uno y hizo unos desastres y yo digo, no más, como todo mundo, siempre con uno ya rayamos a los demás. Y yo digo, no, venezolano ni eso. Y tercero, no quería salir de mi pueblo. De mi país, especialmente de mi pueblo no quería ser. Pero el Señor me dijo, ajá, a ti no te gusta, le vamos a dar. ¿Cómo se dice el dicho? El que no le gusta una taza se le dan 4. Me lo dio pastor, venezolano, y me tocó que salirme de mi tierra. Me fui para un país completamente diferente para mí, sola. No tenía ni tíos, ni abuelos, ni familia, sola. Con decirle, mire eso, yo no conocía a mis suegros y a mis suegras en el noviazgo. Mis suegros los conocí y la familia, una de ellas las conocí cuando yo llegué 8 días después de haberme casado, yo llegué casada a la casa de mis suegros. Ya como en otras palabras tenían que aceptarme, gustase o no le gustase, tenían que aceptarme. Y para mí eso era duro. Yo confiaba, mis suegros confiaron en la elección que hizo mi esposo. Y yo confiaba en la elección, conociendo a mi esposo. Mira que no es fácil, pero cuando uno permite que sea el Señor el que dirija las cosas, Él acomoda todo. Y el suegrito me llamaba a mí la nuera, la que no es, pero que ahora es, la que no era, pero ya es, me decía. Yo llegué a un mundo completamente diferente. El venezolano es completamente diferente al colombiano. Los colombianos somos muy
respetuosos. Señora, sí señora, o buenos días, saludamos, ¿cómo está señora? O usted, nosotros no tuteamos, sino a la familia, pero los demás no lo tuteamos. El venezolano es demasiado confianzudo. ¡Epa, chama! ¿Cómo está? Buenos días, chama. Ahí no se ve la diferencia en eso, sino que todos, y para mí era completamente diferente. Habían palabras que yo no podía decir, porque para ellos eran otra cosa. Y habían palabras que para nosotros eran comunes, pero para ellos era otra cosa. La primera vez que yo prediqué, le dije a los hermanos, si digo alguna palabra que los asuste, me dicen, porque para mí es tan normal, pero para ellos es increíble. Yo estaba completamente sola. Cuando mi esposo nos fuimos, a él lo llevaron a trabajar por se comenzó con un experimento. Cada pastor que salía de la universidad, uno iba como preceptor al colegio en Nirgua, y ese año nos tocó a nosotros ir de preceptor. Gracias a Dios no es un solo lugar, pero mi esposo era uno que se levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a la casa a las 10 de la noche. Yo pasaba completamente sola en mi casa, sola, y después entendí por qué el Señor me mandó a Orlando Oniel. Cuando mi negro nació, para mí llenó todo el vacío que yo sentía desde que llegué a Venezuela. Diferente gente, diferente forma de comer, completamente diferente la comida al colombiano. Yo era sola, pero yo no me podía quejar. Me casé enamorada, amaba a mi esposo y también el plan que tenía con el Señor. No me ponía que poner a estar a llorar, a suplicar, yo tengo que volverme a hacer sufrir al pobre esposito que teníamos para yo poderme devolver a mi tierra. No sentía que debía hacerle eso a mi esposo. Entonces el Señor me conocía y sabía que yo no iba a hacer eso. Pero entonces me mandó a mi hijo. Mi negro fue mi compañía, mi negro fue mi bendición, mi negro fue mi muñeco, mi entretenedor. Yo lo llevaba para todo lado. Fue un negro grande. Ustedes lo conocen. Orlando José es grandote. Desde pequeño es grandote. Tenía unos ojos grandotes y él no era de esos niños chiquiticos que tú los cambiabas y que miran esos, no, él te miraba a la cara como preguntándote qué estoy haciendo yo aquí. En el hospital quedó preciso en la cuna, igual de tamaño quedó él precisito. Y él cuando llegaba uno lo miraba a la cara como preguntándose qué hago yo aquí. Él miraba cada esquina de el hospital, de la habitación. Yo le hablaba, él era pura risa. Yo le hablaba a él, me sentaba y le decía esto, todo lo que yo no podía hablar con nadie. Tenía la tinita donde lo bañaba, le ponía una almohada, una frajada, lo metía ahí, lo ponía en la cocina y mientras yo picaba papas o picaba la otra, yo hablaba con él. Se me olvidó la tristeza tan triste, tan tremenda que yo tenía. El Señor me envió a mi negro para cubrir lo que yo tenía. Ahora, queridos hermanos, los que somos mamás, imaginémonos a la pobre Sara. No tenía un hijo. Sara no andaba sola. ¿Sabes que hablan de Abraham y Sara? Eran hombres que eran ricos, tenían dinero, tenían ganado, tenían ovejos. Abraham nunca salía solo. Bueno, vamos a agarrar solamente mi esposa y yo y mis pequeñas cosas y salimos. No, Abraham salía con una cantidad de gente que era su gente, sus siervos, las personas que trabajaban. Él tenía ganado, él tenía ovejos, él tenía de todo. Era cantidad de gente, los empleados, entre ellos se casaban, tenían sus hijos. Yo me imagino a Sara sentada en un lugar rodeada de aquellos niños, de sus empleados, corriendo, jugando, si su corazón y su cabeza, el anhelo era eso. Yo me la imagino jugando, corriendo, haciéndole maldades, dejándose que se le suban en el cuerpo, gozando con ellos. Pero cuando llegaba la noche, ella se daba cuenta que todos aquellos niños regresaban con su papá, regresaban con su mamá. Y ella quedaba nuevamente sus manos vacías, porque aún su bebé no estaba. Yo me imagino a aquella mujer transformada en mal humor, en peleas. La tristeza, las depresiones, las frustraciones, porque en su mente lo único que Sara quería era un bebé. Era tanto el
el anhelo de Sara tener un bebé, que hizo algo que no lo pensó. Pero que después vinieron las consecuencias por culpa de aquello que ella tomó. El Señor le había dicho a Abraham, vas a tener un hijo, pero vas a tenerlo cuando yo te diga y cuando llegue el momento. Se lo dijo también a Sara, vas a tener un hijo, vas a ser mamá, pero espérate, yo sé cuándo puedes hacerlo. Pero Sara no lo pensó. Sara quiso adelantar ese milagro que el Señor quería hacerlo, quiso hacerlo por sí sola, así que agarró, no lo pensó, solo tomó a Agar y le dijo a Abraham, tómela como esposa y ten un hijo con ella. El hijo que Dios no nos ha dado, pero que puede ser el hijo de la promesa. Hermanos, ¿qué le pasó a Jacob y a Rebeca? El Señor le había dicho a Rebeca, Jacob va a ser mayor que el mayor, ¿sí? Antes de que naciera. El menor va a ser mayor que el mayor, Esaú. Pero yo le voy a decir en qué momento. Rebeca se preocupó. El Señor no se movía. El Señor no hacía nada, así que me toca a mí que hacerlo. Y mire las consecuencias que tuvo Rebeca. Para nosotros como madres te va a ser muy duro jamás poder volver a ver a un hijo como le pasó a Rebeca. Jacob se perdió porque su hermano lo estaba buscando para matarlo. Y de ahí jamás Jacob ni Rebeca se volvieron a ver. ¿Culpa del Señor? ¿Castigo del Señor? No. Fue consecuencia de nosotros mismos, de nuestros actos. Porque a veces siempre, a mí me da tristeza cuando todo el mundo yo escucho que todo lo malo que nos pasa a nosotros es castigo de Dios. No vemos al otro ser que tenemos a nuestro lado. No le echamos la culpa a nosotros mismos, que somos los culpables de muchas cosas que nos suceden a nosotros. ¿Qué le pasa a una persona que fuma? Le da cáncer, ¿verdad? ¿Qué le pasa a una persona? El Señor le dijo, tenga fume, y a pesar de que ahí dice nocivo para la salud, la gente lo sigue tomando. Y después de que tiene cáncer y de todo, ¿por qué a mí, Señor? Las consecuencias de nuestros errores y pecados las tenemos nosotros mismos. Y eso fue lo que le pasó a ella. Sara jamás pensó que esos 13 años iban a ser los peores años de su vida. Yo quiero leer algo. Cuando Abraham tomó a Agar como su esposa para poder tener el hijo, dicen que Agar empezó a ver a su jefa, a su dueña, por encima. Empezó a humillarla. Por una parte ya tenía el derecho, era también esposa de Abraham. El plan de Dios no era que el hombre tuviera 2 esposas o la mujer tuviera 2 esposos. El Señor solo hizo a Adán y a Eva. El Señor no hizo 2 Adanes ni 2 Evas, solo un Adán y una Eva. Porque el plan de Dios era que solo hubiera un hombre y una mujer como pareja. Ese era el plan de Dios. No era que tuviera otra. Pero esta mujer, Agar, comenzó a humillarla. Dice la hermana Guay, Agar era orgullosa y jactanciosa y se comportó con arrogancia frente a Sara. Se vanagloriaba de que sería la madre de la gran nación que Dios le había prometido a Abraham. Y éste se vio obligado a escuchar las quejas que Sara con respecto a la conducta de la sierva y sus acusaciones de que el patriarca se había equivocado en este asunto. Esto se afligió y le dijo a Sara que Agar era su sierva y que estaba a sus órdenes, pero no quiso despedirla porque iba a ser la madre del hijo mediante el cual se cumpliría la promesa que según creía Abraham. Dijo a Sara que no habría tomado a Agar por esposa si ella no se lo hubiera podido de manera especial. Era tanto el amor que Abraham le tenía a su esposa que sabía que lo que iba a hacer era mal. Pero el anhelo tanto de ella, de tener un bebé, que Abraham
se casó con Agar para poder que su esposa disfrutara de ese bebé. Pero cuando este nene nació, no sé ustedes como madres cómo lo sentiría. Abraham disfrutaba con su hijo, era su hijo. Le enseñaba a caminar, le enseñaba a usar las arcos, le enseñaba a cazar, le enseñaba de todo. Y todo eso estaba matando a Rebeca por dentro. Porque no era su hijo, era Agar. Y Agar era la que siempre estaba frente de su hijo, era su mamá. No es fácil para nosotras como mamás agarrar y tener nuestro nené y dárselo a otra persona. No, no es posible. Pero a esta Sara quiso adelantar la promesa que el Señor le había dicho. Y fue tanto la consecuencia de eso, que llegó un momento en que Agar le dijo a Abraham: por favor, saque esa mujer de aquí y saque a ese niño de aquí. No los quiero ver. Pero cuando Dios le dio la oportunidad y el privilegio a Sara de tener su hijo, dice la hermana Guay que Agar se burlaba de Isaac. Agar humillaba a Isaac. Agar era mala con Isaac. Igual Ismael era malo. ¿Qué madre? Las que estamos aquí, no nos duele cuando alguien le esté haciendo mal a nuestros hijos. ¿Verdad que a veces nos provoca ir a agarrar y también darle duro a ese muchachito porque nos está golpeando los nuestros? Porque eso es natural en nosotras como mamás, en defender a nuestros hijos. Y por eso Sara llegó un momento en que le dijo: ya sáquela de aquí y váyase con ese niño porque no quiero tenerlo más aquí. Abraham no quiso hacerlo, porque era su hijo también y no era fácil mandar a una niña, a una mujer y a un hijo por allá al desierto para que muriera. Y por eso le dijo: es tu sierva, tú eres la dueña de ella, échela. Pero ella tampoco fue capaz de hacerlo. Pero durante 13 años, esta mujer era malhumorada, era celosa. ¿Tenía celos? Sí. Agar era mucho más joven, aunque esta mujer era hermosa. Y para Abraham solo había una mujer, era Sara, la única. Cumplía con Agar y lo hizo no porque él quería, sino porque su esposa la manipuló para que fuera y consiguiera otra. Eso eran los problemas que tenía Sara. Tanto el anhelo de tener un hijo que no pensó las consecuencias. Hermanos, cuando nuestra fe se debilita, nuestro propio corazón la lleva por caminos equivocados. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, los caminos en los cuales caminamos son equivocados. Porque siempre hacemos lo nuestro. Y como humanos no queremos hacer las cosas bien. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Aunque quiero hacer lo bueno, no lo hago, porque mi naturaleza es siempre para hacer el mal. Y cuando yo quiero vengarme de alguien, no queremos una venganza dulce, ¿verdad? Queremos una venganza amarga para la otra persona. Pero cuando eso está en nuestra mente y en nuestro corazón y el enemigo sabe que yo quiero hacerle daño a otra persona, más te va a molestar, más te vas a fastidiar y no te va a dejar que tú salgas. Pero cuando Sara comprendió, y recordemos lo que leímos en el versículo, en la lectura bíblica, Sara entendió, después de todo esto, lo que ella había pasado, que esa misma bendición que el Señor le dio a Abraham, esa misma bendición la cubría a ella. Porque entendió que para Abraham primero era ¿quién? Dios. Entendió que el Señor le dijo a Abraham: Abraham, sal de ese lugar. Abraham conocía a Dios mucho antes. Su forma, su naturaleza era completamente diferente a los que estaban en ese alrededor. La hermana White dice que desde joven lo veía y la naturaleza de Abraham era esa: ser un hombre noble, ser un hombre hospitalario, ser un hombre servicial. Eso era lo que había en su corazón. Y el Señor sabía que en ese lugar no lo necesitaba. Le dijo: Abraham, sal de este lugar y vete a otro lugar donde yo te voy a mostrar.
Y si vemos, el Señor no le dijo, a ver, Abraham, por decir algo, vas a salir de aquí de Colombia y vas a llegar a New Jersey. Ahí te vas a quedar unos días en New Jersey. Después de New Jersey tú vas a ir a Nueva York, después de Nueva York vas a ir a Miami, etc. El Señor nunca le especificó un lugar a Abraham. Le dijo solo, toma su gente y vete a un lugar que yo te mostraré. El que te maldiga, yo lo voy a maldecir. El que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Esa promesa Sara la entendió tarde. Después fue que comprendió que también esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, la cubría completamente a ella. Ella se dio cuenta que salió de ese lugar y el Señor siempre los cuidó. La protegió del faraón, la protegió del rey, la protegió en sus corazones de todo esto lo que le pasó a pesar de lo que le hicieron a Agar y las cosas que le hizo hacer a su esposo. Ella sabía que Dios estaba ahí con ellos. Que cuando ella salió de ese lugar hacia el que el Señor los mandó, dice la Biblia que ella no protestó, no dijo absolutamente nada, sino que estuvo y apoyó a su esposo en todo. ¿Saben cómo le decía Sara a su esposo? ¿Sí recuerda, hermana Ana? ¿Cómo se refería ella a su esposo? Había mucho, la Biblia nos habla y la elogia. En Hebreos 11, que es el capítulo donde están de todos los hombres y mujeres que se han elogiado por fe. La Biblia la elogia, Dios la elogia por su fe y su firmeza. Pedro la señala como un modelo de cómo cada esposa debe relacionarse con la autoridad de su esposo. Ella entendió que en casa, el que obedecía a Dios, el Señor siempre cumplía sus promesas. ¿Y sabe cómo le decía Sara a su esposo? Sí, mi Señor. Sí, mi Señor. Siempre que ella hablaba o pedía, la respuesta de ella era sí, mi Señor. Aprendió a respetar a su esposo, a saber que ese hombre tenía una conexión con Dios de arriba. Por eso que a pesar de los errores que cometió, que fueron pocos, el Señor siempre estaba con Abraham. Siempre estaba con Abraham. Por eso fue que después que ella entendió esa bendición que el Señor da, la Biblia nos habla que se caracterizó igual que su esposo, ser una mujer humilde, una mujer llena de mansedumbre, una mujer hospitalaria, un amor sincero hacia Dios y hacia esa promesa que el Señor le había dado a su esposo. A pesar de que dio a luz un solo hijo y después de los 99, el Señor estaba como preparando a Sara para lo que venía. Una mujer con todas esas cualidades, el Señor dijo, y esto lo digo yo, pienso yo. Yo digo que el Señor diría, bueno, Sara tiene esa cualidad de ser malhumorada, regañona, celosa, manipuladora. No puede ser una buena madre alguien que tenga todas esas cosas. Entonces el Señor la fue preparando como a Moisés cuando lo mandó al desierto por 40 años porque después iba a manejar una gran multitud en el desierto. El Señor estaba preparando a Sara para cuando llegara la oportunidad de tener a su hijo y poder ofrecerle lo que el Señor quería que le ofreciera. Dice en Hebreos 11:11. Si quieren hagan conmigo Hebreos 11:11, la única parte que dice, la última, porque creyó que era fiel en quien ellos había prometido. 65 y 75 años tenían Abraham y Sara cuando el Señor le dijo, sal del Ur de los Caldeos hacia donde yo te mande. No eran muchachitos de 15, de 20 años. No había carros, no habían motos, no habían aviones, no habían. Todo era caminar o en camellos o en esas carretas que se hacían, ¿no? O en camellos. Pues prácticamente eran más en camellos que en caballos, ¿verdad? Eran camellos. Y caminar tanto, a veces en esos camellos, los que los han probado me dicen que no es muy agradable. Y cuando también orinas, que dice que huele terrible. No sé, alguien me lo dijo cuando estuvo por allá. Pero eso eran 365 kilómetros. Abraham no sabía a dónde iba a ir. Abraham solo agarró a su esposa, agarró su gente, agarró su ganado y agarró con todo el mundo y se fue
hacia donde Dios le había hecho. Sara, a pesar de que tuvo un solo hijo, entendió que era bendecida y amada por Dios, aunque en esa cultura la veían de otra forma completamente diferente. Pregunto, ¿qué fue lo que le dio la energía a ella? Que cambiara de esa forma, de entender que había un Dios que siempre estaba a su lado y que ese Dios siempre bendecía a Abraham. Juntos, como pareja, esa es la bendición que nosotros debemos tener, trabajar siempre juntos. Y estamos dentro de la iglesia los dos, juntos trabajar. Y si no está dentro de la iglesia mi pareja, yo ser ejemplo para él y que yo pueda ser aquella persona, aquella esposa o aquel esposo que ellos puedan ver en mí que realmente Jesús está en mi corazón y poder él venir a este lugar. Esa fue la gran promesa que el Dios le dio a ellos. ¿Saben que hasta ahora, el error tan grande que cometió Sara, porque para muchos del oriente, el primer hijo de Abraham es ¿quién? El de la promesa es ¿quién? Ismael. Para nosotros que conocemos la Biblia, ¿quién es el primer hijo de Abraham? Isaac. Y eso aún en el oriente, en el Medio Oriente hay peleas, porque para muchos Ismael es el de la promesa y para otros es Isaac el de las promesas. Y aún en el Medio Oriente eso hay consecuencias de aquel error tan grande que cometió Sara. Es la primera caso de bigamia que habla la Biblia de un hombre justo. Hermanos, Dios creó a Adán y a Eva. El plan de Dios era solamente una pareja, el hombre y la mujer. Era el plan de Dios. Si ustedes ven Job, ¿cuántas esposas tenía Job? Una. Y a pesar de que se le murieron todos los hijos y de todo, el Señor le dejó la esposita viva, a pesar de que no fue muy buena compañía. Mientras Job pasó por todo, pero tenía uno. Aquellos grandes hombres tenían siempre una sola esposa. Abraham lo hizo por tanto tener el amor y el desespero de su hija que se casó con Agar para cumplir la promesa a su esposa. ¿Saben cuál fue el primer personaje en la Biblia que se consiguió dos esposas? ¿Ustedes le acuerdan? No, el primero. La hermana White dice que es Lamec. ¿No dice las esposas de Lamec? Y como dice el nombre, Lamec se lamentó en tener dos esposas, mujeres peleonas, cada una quería ser la jefa, eran dominantes, lo tenían amargado. Es que yo no entiendo, déjame decirle algo. Los hombres, ustedes que nos critican a nosotras las mujeres que somos tan complicadas, ¿no es así, hermana Carlita, que somos complicadas, que somos celosas, que somos bastante, que no nos entienden, que no nos dieron un manual para poder que nosotras como mujeres nos entienden? ¿No es eso lo que dicen ustedes los hombres? A ver, entonces, ¿para qué se consiguen otra? Igual hombres, igual mujeres. Si nosotros hablamos que los hombres no son detallistas, que los hombres no nos atienden, que los hombres no nos ayudan con los niños, que los hombres, porque también nos quejamos nosotros las mujeres, ¿o no? ¿Para qué entonces nos amargamos la vida buscando a otra persona? Mira lo que le pasó a Salomón. Salomón tuvo una vida muy triste, con una cantidad de mujeres. Mira lo que le pasó a David. David también fue su vida triste, si no se pone a contar, hace la cuenta de con cuántas mujeres él no tenía. Y ahora Abraham tenía dos mujeres, pero amaba más a una. Y la una era la que le amargaba a la otra, y la otra también quería hacer. No era una vida agradable porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era simplemente que fuéramos una pareja, tanto el hombre como la mujer, fuéramos monógamos, existiera solamente una vez, fuera familia, no el plan de eso que tenía Dios. El Señor le cambió el nombre a Sara, a Sarai por Sara después de los 90 años. ¡Qué mujer! Imagínense, ¿por qué el Señor le cumplió el milagro a Sara a los 90 años? Una mujer que ya no menstruaba. Y nosotros nos imaginamos una viejita ya, a los 90 años, una viejita. Yo no sé si en esa época era la misma vejez que tenemos ahora, que vivían más años que nosotros.
¿Qué fuerza iba a tener una mujer de 90 años para tener un hijo? Pero ese fue el milagro que el Señor quería que Sara viera. El Señor sabía su momento, su tiempo y su hora para que Sara tuviera a este nene. Ahí en ese tiempo fue donde el Señor les cambió los nombres, a Abraham por Abraham y a Sara por Sara, allí presente, donde Dios le dijo a ella que iba a tener su hijo. Hermanos, la única manera que nosotros podemos llegar a cambiar es cuando permitimos que Dios more en nuestros corazones. Hermanos, si usted se da cuenta que eres una mujer criticona, que critica a todo el mundo, sí, que critica a todo el mundo, a los que se paran aquí a predicar, a los que comen así, a los que visten así, a los que hacen así. Hermanos, tengan la seguridad que si sucede eso con ustedes, su mente y lo que tú hablas, no es usted la que lo está haciendo, es el enemigo que tiene a nuestro lado. Porque nosotros somos humanos, somos pecadores, y por ser pecadores no tenemos nada bueno. Pero cuando permitimos que Dios esté en nosotros, debe brotar palabras de vida para vida. Si alguien viene a su lado a hablarle mal de alguien, usted pregúntele, ¿es bueno lo que me vas a hablar de ella o de él? No, entonces prefiero no saberlo. Porque el Señor no le gustan los hombres y las mujeres rencillosas. Y eso mismo lo dice en la Biblia. En Hebreos 11 dice que Sara creyó. Aunque dudó, terminó creyendo. Y eso es lo bonito de nosotros en esta mañana. Hay esperanzas para nosotros. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere salvarnos y cumplir su promesa en nosotros y con nosotros. Él quiere cumplir esa promesa en cada uno de nosotros. Vale la pena confiar en Dios y depositar en Él todas esos problemas o todas esas cosas que a nosotros nos preocupan. Permita, queridos hermanos, usted puede hacer lo posible. Nosotros como madres, cuando tenemos a nuestros niños pequeños, el Señor no va a hacer con nuestros hijos lo que Él sabe que yo como madre puedo hacer. Él no va a hacer algo que sabe que yo puedo hacerlo. Desde pequeño yo tengo que enseñar a mi hijo a que conozca a Dios. Que cuando él vaya creciendo, él mismo lo vaya viendo en nosotros. Yo tengo que enseñarle a él a orar, yo tengo que enseñarle a él a cantar, yo tengo que enseñarle a él que dentro de la iglesia tiene que portarse bien. Venimos a alabar, a mostrar que este es el lugar de Dios. Eso soy yo que tengo que hacerlo. Cuando yo cumplo eso, ya el Señor cumple lo que a Él le corresponde, que es el Dios de lo imposible. Él mantendrá, Él cuidará, Él protegerá en lo que nosotros estemos y cuando no estemos a nuestros hijos, porque ya cumplimos lo que nosotros como madres hicimos. Ya cumplimos lo que nos tocaba hacer nosotros, la responsabilidad que Dios nos dio a nosotras. Ya lo que yo no puedo hacer, ya el Señor lo hará. Y esa es lo hermoso de tener un Dios que es imposible, un Dios que cumple lo que nosotros no podemos hacerlo. Y ese Señor, que es el Señor de lo imposible, harán ustedes mujeres fuertes, harán ustedes mujeres virtuosas, harán ustedes mujeres grandes, que donde vayan y donde estén, solo al mirar su rostro, vean que Dios está en el corazón de esa mujer. A veces hablamos más con lo que ven que con lo que decimos. Es igual ustedes como hombres. El Señor quiere hacer de ustedes unos hombres de fe, unos hombres aguerridos, unos hombres que sean buenos esposos, buenos padres, unos hombres que donde vayan siempre tengan el baluarte y la bandera arriba de que son unos hijos de Dios, dispuestos que en donde estén siempre puedan alabar al Señor. Recordemos siempre, queridos hermanos, que la vida solo tiene sentido cuando nosotros permitimos que los planes de Dios se cumplan en nosotros. Y hacemos como dijo Moisés. Bien dice la escritura de Moisés, se sostuvo como viendo al invisible
quien es también el Todopoderoso, el Dios de lo imposible, el Dios que desea salvarte y desea amarte. Y ese es el Dios que yo le dejo a ustedes en esta mañana. Es el Dios invisible, pero es el Dios todopoderoso. Es el Dios de lo imposible que puede hacer en cada uno de nosotros en este día. Tómenlo. Hagamos del Señor y digamos: Señor, tómenos como enteramente tuyos. Haz en nosotros tu voluntad, que donde yo vaya siempre pueda llevar el nombre de nuestro Dios adelante. Siempre podamos llevar el nombre de nuestro Dios en alto. Y tengan la seguridad que dejaremos de ser hombres y mujeres rencillosas, celosos, malhumorados, porque es Dios el que está en nuestros corazones. Que Dios los bendiga.